Al señor vicerrector y un saludo cordial a todos los profesores, profesoras y personas que asisten a este encuentro de sensibilización que me parece muy interesante que ustedes como comunidad académica lo hagan, pues con el propósito de ir reconociendo, entre otras cosas, los avances que está procurando el país de cara a mirar cómo asegura progresivamente el mejoramiento y la calidad en las instituciones de educación superior. Ustedes saben que este decreto ha tenido una historia interesante. El año pasado se profirió el decreto 1280, que realmente tomó a las instituciones de educación superior, a todas nos tomó por sorpresa, en el sentido en que pues, introducía una serie de cambios, pero pues, digamos, sin que nos permitieran pensar a las instituciones ajustarnos y acomodarnos convenientemente a esos cambios. Ese decreto pues fue, digamos, derogado parcialmente. Recuerden ustedes que hubo un decreto temporal y que advertía que antes del 1 de agosto, pues entonces entraba en vigencia un nuevo decreto, que efectivamente es este que nos ha comentado el profesor Jorge, que es el decreto 1330 del año 2019. Ahora, hay un propósito central que se tiene, que me parece a mí que, además de dar a conocer pues, aspectos básicos del contenido del decreto, yo creo que nosotros como académicos, como profesores en la educación superior debemos ser conscientes, y es que se sigue la procura de mirar cómo articulamos lo que siempre ha sido una pregunta, digamos, recurrente, y es el problema de los registros calificados con lo que denominamos la acreditación. Es una pregunta importante. Ustedes saben que en Colombia, que en algunos casos, el CNA para un programa que se estudia simultáneamente, casi que simultáneamente, ha aprobado la acreditación de un programa y en CONACES se ha determinado que no se aprueba el registro calificado. Y pues que uno diría, pero ¿qué pasa allí? O sea, ¿cómo sería este asunto? Primero porque, por ejemplo, eso ha sucedido cuando han habido trámites que se presentan casi que en simultáneo. Pues ustedes saben que nosotros en las salas de CONACES pues manejamos, digamos, una perspectiva completamente distinta. No necesariamente nos reunimos periódicamente con, digamos, con el Consejo Nacional de Acreditación, y lo mismo el Consejo Nacional de Acreditación también tiene sus criterios, sus referentes, en fin. En todas las cosas debemos estar muy al tanto, porque ustedes recordarán que con la expedición del decreto 1280, el CESU alcanzó, o sea, el Consejo Nacional de Educación Superior, alcanzó a aprobar unos nuevos lineamientos de acreditación institucional. Pero también posteriormente el mismo CESU dijo, un momento, hay que esperar cuál es la estructura y cuál es la lógica del sistema de aseguramiento para pensar en ello. Por ahora, por ejemplo, ustedes saben, en la Universidad de Santiago de Cali se viene adelantando pues un proceso riguroso de autoevaluación, en este caso con propósitos de acreditación institucional, que está siendo orientado por el modelo que para tal efecto hace ya algunos años el Consejo Nacional de Acreditación, digamos, regló para el tema de las acreditaciones institucionales. Probablemente, yo incluso podría decir que a lo mejor ni en meses, sino en pocos días, ha de salir de parte del CESU entonces una nueva orientación. Por ahí ha circulado en estos días un documento borrador de cuál sería la tendencia, hacia dónde se iría, qué se quisiera con la acreditación de programas, qué se quiere con la acreditación institucional, pero ahí lo importante es que se trata de mirar entonces cómo las instituciones nos articulamos, siendo conscientes que nosotros, cuando hablamos de autoevaluación, hablamos de una concepción institucional de autoevaluación, que no podemos hablar de clases de autoevaluaciones, como que esta es la autoevaluación para renovar el registro calificado de X o de Y programa, pero en cambio esta es la autoevaluación para pensar en la acreditación de X o Y programa, o esta es la autoevaluación de la acreditación institucional. Lo mejor es, y precisamente en eso, que hay un empeño muy importante de parte de la universidad, es en la constitución de una gran concepción, o sea, la construcción de un gran paradigma, digámoslo de esa manera, de autoevaluación que recoge aspectos teóricos, aspectos metodológicos, aspectos prácticos, que van a permitir, decía la universidad, así es nuestro propósito de autoevaluación.
Ese es nuestro propósito de autoevaluación. ¿Cómo lo reflejamos? ¿Qué información particular de toda la información institucional recogemos? Pensando en qué propósito, eso sería, digamos, una cosa importante. Y yo creo que aquí Colombia ha dado un paso interesante en esa materia cuando ha separado definitivamente lo que empieza a denominarse a la luz del 1330 el tema del, algo así como del preregistro calificado y el tema propiamente de las condiciones, digámoslo, de programa, digámoslo en esos términos. Ya hemos visto que en general, en términos de condiciones de programa, salvo algunos cambios en las denominaciones y por supuesto en algunos otros indicadores, se mantienen lo que nosotros hemos conocido como las 9 condiciones de programa. Allí las podemos apreciar y aparece una cosa nueva, evidentemente que en el caso de la Universidad de Santiago de Cali ya inmediatamente no tiene que ponerse a correr con ello, habiendo hecho todo este proceso juicioso de preparación para la acreditación institucional, pues digamos que uno podría decir que la institución, así no hubieran aparecido esas excepcionalidades de las cuales nos estaba ilustrando el profesor Jorge, la universidad no creo que hubiera tenido mayores problemas para presentar el famoso documento. El tema es que administrativamente esto significa, insisto, y llegará el momento en que así sea, a menos que la universidad a partir de ahora con su acreditación institucional siempre se mantenga en ella, con lo cual el mejor documento de acreditación institucional, ese es el mejor reflejo del documento de condiciones institucionales. Es que en general la gran mayoría de instituciones de educación superior en Colombia, antes de empezar a meterse en procesos de registros calificados, va a tener que presentar un documento de condiciones institucionales que será evaluada no por una determinada sala de conocimiento, sino por la sala de trámites institucionales de la CONACYS. En esa digamos, perspectiva, observen ustedes que se mantienen, digamos, en principio las generalidades de lo que eran las condiciones institucionales, pero se ha procurado especificar más, precisar más, y entonces definir de mejor manera los alcances de las diferentes condiciones institucionales. Aquí lo que quiero resaltar es que entonces, independientemente que la Universidad de Santiago de Cali no requiere en este momento presentar ese documento, me parece que es muy importante nunca perder de vista qué es lo que uno mira desde la perspectiva de lo que ahora llamamos las condiciones institucionales de preregistro. Y especialmente lo digo porque es que habitualmente en nuestras condiciones nosotros pensamos, cuando se dice condiciones institucionales, que ese es un problema del rector o de las vicerrectorías, en fin, y que ese no es un problema, digamos, del X o del Y programa. Por el contrario, no puede entenderse el sentido de una condición institucional cuando no surge de las células académicas de una institución de educación superior, es decir, de sus programas. Más bien uno podría decir que el cuerpo general, que serían esas condiciones institucionales, pues finalmente son el resultado de lo que fundamentalmente se hace en las diferentes unidades académicas y administrativas de la institución. Y por supuesto, de ella no escapan los programas y por supuesto, en este caso, los protagonistas en los programas, que fundamentalmente serían los profesores y los estudiantes. Bien, como vemos entonces, en términos de condiciones institucionales, mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y profesores. Eso se mantiene porque así había una concepción hasta el 1279. Vamos a ver cuáles son los alcances. Está la estructura administrativa y académica, que en este caso sí que se desagrega muy especialmente. Observen ustedes que se desagrega en 4 aspectos fundamentales. Uno, que se denomina gobierno institucional y rendición de cuentas. ¿Cuál es el origen de ese, digamos, indicador o de ese subindicador, si quisiéramos decirlo, del indicador de la condición de estructura administrativa académica? El acuerdo 02 de 2017 que expidió el Consejo Nacional de Educación Superior, donde empezó a decir
además de que las instituciones muestran que hacen las cosas muy bien, que tienen magníficos profesores, que se articula la investigación con la docencia y la investigación con la proyección social y que hay un magnífico bienestar, infraestructura, se necesita el problema de la gobernabilidad y la gobernanza, la rendición de cuentas, el conocimiento público, digamos, de las diferentes acciones que desarrolla una institución. Bueno, ya las vamos a desagregar. Bueno, por otro lado está la necesidad que las instituciones muestren que cuentan con un paquete de políticas institucionales completas, orientadas a definir todos los aspectos académicos, administrativos, financieros, de planeación de la institución, y que además son políticas que se renuevan de acuerdo con las nuevas circunstancias institucionales. Hay instituciones que a lo mejor a veces se quedan en estatutos generales o en reglamentos docentes de años, olvidándose que si la institución va cambiando, porque los retos, al final de cuentas, nosotros debemos entendernos como sistemas abiertos que intercambiamos con el contexto social, con las nuevas necesidades académicas, las nuevas necesidades de formación, pues que esas políticas no solamente existen, sino se muestra que se renuevan, que se actualizan o que se ajustan periódicamente. Tenemos otro aspecto muy importante. Parte de la gobernabilidad tiene que ver entonces también con el problema de la información, del acceso a la información, de la visibilidad de la información y especialmente de cómo se gestiona la información. ¿Qué hacemos con la información institucional? ¿Cómo la resolvemos? ¿Cómo la analizamos? ¿Cómo la interpretamos? Eso es una cosa muy importante. Y está, digamos, lo que más o menos dicho de esa manera, con la concepción de arquitectura institucional, cómo es la estructura de la institución, que realmente está pues puesta en el Estatuto General, en su gran reglamento. Bien, el tercer aspecto de las condiciones institucionales tiene que ver con la cultura de la autoevaluación. Ya miraremos que eso se mantiene, solo que se precisan cosas. Está el programa de egresados, que también se mantiene y que tendremos que mirar algunas cosas. Se llamará ahora modelo de bienestar, o sea que además de mostrar los programas de bienestar, hay que mostrar la concepción de bienestar, porque el modelo implica, así como el modelo de autoevaluación implica definir un paradigma que diga por qué, para qué, cómo, cuándo el bienestar. Y está todo lo que tiene que ver con recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas, y que tiene que ver con recursos humanos en el sentido de mirar cómo es la gestión del talento humano, recursos físicos y tecnológicos como apoyos sustanciales para el desarrollo de las actividades y la búsqueda de las funciones misionales, y lo que tiene que ver con recursos financieros propiamente dichos. Por demás, en lo que tiene que ver con condiciones de programa, pues entonces tendremos que seguir pensando en que hemos siempre de justificar la denominación de los programas, su justificación como general, los aspectos curriculares, que ya no los llamamos contenidos curriculares, sino vamos a mirar de la idea de aspectos curriculares, de actividades académicas, a lo que ahora hablaremos en términos de organización de las actividades académicas y proceso formativo, de lo que tiene que ver con lo que antes llamábamos investigación, que se amplía el rango de la innovación y también la creación artística y cultural, las relaciones con el sector externo, los profesores, los medios educativos y la infraestructura física y tecnológica. Bueno, habrá que decir que de ahora en adelante, si el Ministerio nos ha informado que pues se encuentra preparando el nuevo sistema donde se presentará la información. Pues esto lo que quiere decir es que ahora nuestros documentos maestros, como habitualmente los llamamos, pues son documentos maestros que dan cuenta de estas 9 condiciones. Porque en teoría, el requisito previo para poder entender la solicitud de un documento maestro es que contamos con las condiciones institucionales. Y que una cosa lo que se busca también es encontrar ahorro institucional, evitándonos lo que siempre teníamos que hacer, que era repetir la información institucional, ¿no es cierto? Porque pues se supone que habitualmente como la institucional era lo mismo. Lo que también uno se preguntaba es por qué
para un programa determinado, por ejemplo, me pusieron objeciones, por decir algo, por la condición bienestar, y para otros no, se supone que es de la misma institución. Entonces, para evitar eso, entonces esta también es una de las razones que ha permitido este cambio. Bueno, se movió.